Vamos a iniciar justamente con el doctor José Ignacio Aguadet y el doctor Ángel Hernández. Ellos pertenecen a la Universidad de Huelva de España. También pertenecen a la revista Comunicar, una revista de excelencia que ha sido reconocida a nivel mundial. Vamos a tener también a la doctora Marlene Antesana Galvarro, de la revista Gaceta Médica Boliviana de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia, de Cochabamba. Tendremos también la participación del doctor Luis Fernando Blanco Ayala de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es una de las, bueno, la primera, ¿no? En Latinoamérica. Después del almuerzo vamos a estar comenzando las ponencias con el doctor Josmar Cristians Ausa Santibáñez del Ministerio de Salud y Deporte. Y ya para cerrar, tendremos la participación de nuestro señor vicerrector, el doctor Eric Mita Arancibia, acompañado de la doctora Patricia Daza, del doctor Antonio Gutiérrez y del doctor Pedro Rivera de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Con estas palabras quiero dar la bienvenida y la apertura a este primer encuentro boliviano de editores de revistas científicas en esta fecha, 11 de noviembre 2024, comenzando 9 en punto de la mañana como estaba programado. Hemos tenido algunas ciertas dificultades por la convulsión social que estamos pasando. Apelamos a la comprensión sobre todo de nuestros expositores en el exterior del país. Son cosas que a veces escapan a nuestra buena voluntad, pero al mal tiempo buena cara. Les doy entonces la bienvenida y voy a dar justamente el pie al doctor José Ignacio Aguadet y al doctor Ángel Hernández, que ya están conectados online. Ellos van a dar la conferencia de inauguración, calidad, visibilidad e impacto de las revistas científicas bolivianas. Ellos son de España, así es que los vamos a recibir, por favor, con un aplauso para que se sienta nuestra presencia. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar en este primer encuentro. Mi nombre es Ángel Hernando. Hernando es apellido. Yo sé que normalmente Hernando ahí aparece como un segundo nombre. De hecho, cuando me ponen mal mi nombre científico, me parece como Hernando.Gómez. Mi apellido es Hernando. Y les voy a comentar a ustedes en una breve exposición algunas de las características de lo que llamamos que es calidad. Bien es verdad que esta mañana he estado otra vez revisando y en la presentación he puesto algunos datos, que existen muchas revistas en Bolivia de una alta calidad, pero que todavía no han hecho visibles esos procesos de calidad. Se incorpora también mi compañero Ignacio Aguadé, ya está también en la sala. Eh, Estaba ahora mismo comenzando, Ignacio, estaba comentando que tenemos bastantes revistas en Bolivia, algunas tienen bastante calidad, pero todavía no han puesto en valor esos procesos de calidad. Como después veremos en la presentación, lo que al día de hoy, al día de esta mañana, hace unas horas que he estado volviendo a chequear y lo he metido en la presentación, los datos reales que nos aparecen son bajos, ¿eh? Yo les voy a compartir la presentación, después ya, si mi compañero Ignacio quiere, vamos barriendo directamente por ese JR que también lo tengo abierto y vamos a hablar qué entendemos por esto de calidad. Sin más, comparto mi pantalla. Entiendo que la están viendo ustedes. Vamos a hablar de la calidad de una publicación científica y de las revistas científicas. Como bien le comentaba, lo primero que tendríamos que hablar es qué es calidad. Después lo referiríamos, es un constructo con muchos componentes que nosotros después identificaremos con tres pilares básicos. Hablaremos también de qué es una revista científica. Siempre hacemos una salvedad. Existen muchas revistas,
de distintos tipos que nosotros clasificamos en tres grandes bloques, que no son ni mejores ni peores la primera, la segunda o el tercer bloque. Tendríamos un gran bloque de revistas divulgativas. Son revistas que puede tener la universidad o distintos apartados de la universidad o algunas organizaciones no gubernamentales que lo que hacen es trasladar dentro de sus temáticas las informaciones más relevantes y las opiniones de expertos, entrevistas, comunicaciones. Sería un gran bloque. Son las revistas divulgativas, que vuelvo a repetir, no son ni más ni menos que los otros dos tipos, pero que tienen unas características distintas y se dirigen a unos colectivos completamente distintos. Tenemos otro gran bloque de revistas que nosotros catalogamos como revistas profesionales, que son revistas de organizaciones profesionales, el Colegio de Médicos, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Biólogos o de Arquitectos y Arquitectas, son canales de difusión dentro de un colectivo. Vuelvo a repetir, estas revistas no son ni mejores ni peores que las que ya hemos nombrado divulgativas, pero tienen un público bastante más restringido, son el colectivo directamente relacionado con ese colegio profesional o con esa asociación específica profesional, y lo que lanzan son los eventos, comunican los eventos, las experiencias, las buenas praxis, y ya le digo, tienen como delimitaciones fundamentales que van dirigidas a un público específico, el que está afiliado o afiliado a esa asociación, sindicato o colegio, y trata sobre todo temáticas que le ponen en valor determinadas praxis, determinadas buenas prácticas o comunican eventos, noticias o buenas experiencias. Tenemos un tercer bloque que, vuelvo a repetir, no es ni más ni menos que el bloque de las divulgativas o que el bloque de las profesionales, que llamamos revistas científicas. Y las revistas científicas, sobre todo se van a caracterizar porque publican artículos de investigación. Léase esto de artículos de investigación, entendiendo investigación en sensus muy amplio. No es lo mismo movernos en campos de investigación en ciencias sociales o movernos en campos de investigación en ciencias puras, y dentro de las mismas ciencias sociales no abriríamos o acotaríamos lo mismo la investigación en el campo de la filosofía que en el campo de la historia, que en el campo de la psicología o el derecho. Pero va a publicar, ya lo he dicho, el determinante, la característica básica de una revista científica es que la revista científica va a publicar sobre todo artículos de investigación o búsquedas avanzadas, busca de establecimientos del estado del arte muy bien acotadas dentro de un campo, pero dentro del campo de la investigación científica. Como característica también fundamental es que la revista científica es el canal de la ciencia. Ciencia entendido también en sensos muy amplios, no en sensos estrictos. Entendemos como ciencia en distintas categorías que los científicos puros solamente acotan a determinadas ciencias. Los que nos movemos en el campo de las ciencias sociales, tanto mi compañero el profesor Aguadés como yo nos movemos en el campo de las ciencias sociales, es más relacionado con el campo de la pedagogía, yo más relacionado con el campo de la psicología, pero los dos nos hemos movido, él como editor jefe y yo como editor asociado, dentro de una de las revistas que, como bien ha señalado la persona que nos ha presentado, pues ha sido y es, al día de hoy, aunque nosotros ya no la administramos desde un año, referente en el campo latinoamericano, no solo latinoamericano, sino mundial, en tanto en cuanto en una de las categorías en las que estaba indexada dentro de Scopus. Nosotros estábamos indexados en comunicación, en educación y en estudios culturales, era la primera del mundo en Scopus. Esta base de datos, que es la base de datos que más se utiliza en el ámbito latinoamericano. Pero ya le digo, lo que va a hacer la revista científica es ser un canal de la ciencia. Esto, además, mi compañero Ignacio siempre pone un ejemplo y es claro. Hace relativamente poco, aunque nos pueda parecer muchas veces que hace muchos años, hace relativamente poco tiempo, pasamos por la pandemia. Y en el proceso de pandemia y de pospandemia pasamos por el tema de vacunas y vimos cómo determinados países se lanzaron, hubo determinadas experiencias, y aquello que no estaba visado, ¿eh? certificado y revisado en el campo de las revistas científicas no tenía validez como tal. Entonces ya les digo, una revista científica es un canal de comunicación
con una vocación normalmente internacional, mundial, que publica artículos científicos de investigación, entendido esta en sentido muy amplio, y que sobre todo, ya les digo, es esa la característica, es el canal de la ciencia y Visa Ciencia. ¿Cuántas hay en el mundo? Hay miles, por encima de 100.000. No podemos saber ni tan siquiera la cantidad, porque sabemos la cantidad que hay en las dos grandes bases de datos, en torno a 44.000, 45.000 dentro de Scopus, en torno a 20, 28.000 o 30.000 dentro de WOS, si se entiende como que ya están todas incluidas, tanto las antiguas Journal Citation Reports, lo que era JCR, como las Emerging, las ECI, pero bien sabemos que hay por encima de 100.000 revistas. Muchas de estas revistas se mueven en una zona gris. Muchas de ellas, nosotros nos movemos mucho por Latinoamérica y por muchas universidades de Latinoamérica. Me has agradado escuchar antes a la Nacional Mayor de San Marcos, que estuvimos en plena pandemia. Mi compañero Ignacio y yo, en plena pandemia, solo pudimos reunirnos con cargos directivos porque la universidad estaba cerrada a cal y canto. Nos fue a recoger el coche de la rectora y estuvimos ahí reunidos porque estábamos haciendo una labor de asesorías con revistas de esta universidad. Entonces, ya le digo, sabemos cuántas hay en las bases de datos, porque las bases de datos obviamente lo publicitan y están, pero entendemos que hay unas 120.000 o 130.000 revistas. Muchas de ellas se mueven en una zona gris, y algunas son proyectos totalmente personales y que no tienen ningún tipo de sostenibilidad. Cuando el profesor o profesora que actúa como editor jefe de esa revista muere, mm, realmente, corporalmente, o muere académicamente, se jubila, muchas de estas revistas desaparecen. Entonces ya les digo que hay muchísimas revistas dentro de la zona gris que son para nosotros todas aquellas que no tienen algún tipo de indexación. ¿Están en zona gris todas las que no están en Scopus? No, obviamente hay otros índices regionales a nivel de Cielo, de Redalid, de Latindesk, que son revistas que ya están. Pero nos encontramos muchas veces en universidades, en muchas universidades, revistas que las conoce el editor jefe y sus editores asociados y los componentes, los profesores y profesoras de su universidad. Y nada más. Esas revistas no tienen ningún tipo de repercusión. Y yo he escuchado en más de una ocasión a mi compañero Ignacio decirle a un rector: una revista que no tenga vocación de futuro, que no tenga vocación de crecimiento, que no quiera apostar por estándares de calidad, ciérrelo usted mejor, porque es un engaño. Es un engaño total, es un desperdicio de tiempo y dinero, y encima está usted engañando a los potenciales eh, eh, mm, autores que quieran publicar en su revista. ¿Por qué? Porque están quemando, entiéndanme lo de quemar, están postulando sus manuscritos a una revista que no va a tener ningún tipo de visibilidad. O sea, la diferencia entre que su artículo esté en el cajón de su mesa o en el cajón que sea el repositorio de la universidad es muy poca, en tanto en cuanto no va a tener visibilidad. Entonces ya les digo, ¿cuántas hay? Miles, bastante por encima de 100.000. ¿Cuántas están en las bases de datos? En la que ustedes más conocen, 40 y tantas mil. En la que menos se conoce en Latinoamérica, tenemos en torno a unas 20, 28, 32.000, si según entendamos solamente una de las subbases de datos o la totalidad. Pero, ¿cómo está Bolivia? Que es lo que, en lo que nos deberíamos centrar. Pues fíjense ustedes, Bolivia, si nos centramos directamente, solamente a nivel, si lo vemos a nivel mundial, a nivel de producción, no está donde debiera. Bien, es verdad que Bolivia es un país relativamente pequeño a nivel de población, pero tiene muchas universidades, tiene mucho que decir en el campo de la investigación. Y nos encontramos que Bolivia, a hace 2 horas que he extraído, después lo veremos si quieren ustedes realmente, de la base de Cimago, de una base que muchas veces confundimos, SJR, es decir, el Cimago no es ESCO. El Cimago es, como bien decimos muchas veces, es una foto fija que solo incluye, aparte de las revistas que están en ESCO.
Scopus es una base de datos más amplia que ya indesa con un determinado factor de impacto, con su site score, que después podremos ver, pero hay una foto fija una vez al año, en torno a abril, mayo, junio, donde una empresa particular hace una foto fija e indesa. Entonces, a la última foto específica, la última foto fija, Bolivia ocupaba a nivel mundial el puesto en investigación y en divulgación de investigación número 121, con relativamente pocos documentos, pocos manuscritos. Vean ustedes que ahí tenemos una cantidad de 7.652. Esto es muy poco. Si después vemos la comparativa con otros países, y fíjense ustedes dónde estamos, porque tenemos por encima países que muchos de ellos, pues, no es que no los podamos calificar como no países, pero su potencial, su músculo de investigadores es muy bajo. Tenemos por encima a Mongolia, a Jamaica, a Albania. Tenemos una serie de países que nosotros deberíamos de estar por encima, por el músculo a nivel universitario y de investigación que tiene Bolivia. Si lo vemos a nivel latinoamericano, si dentro de SJR yo lo que he hecho es el acorte solamente al área latinoamericana, pues nos encontramos que Bolivia está en el puesto número 15, sin estar en los últimos puestos, pero sí pueden ustedes ahí ver que tenemos por encima a países con bastantes limitaciones, como puede ser Cuba, con una producción, fíjense ustedes, la producción de Bolivia, 7.652 artículos, y fíjense ustedes la producción de Cuba, 52.870, un país con unas limitaciones económicas y tecnológicas bastante grande. O vean ustedes, por ejemplo, Chile, con 244.000 artículos. Entonces, Bolivia no está bien. Bueno, no está bien. No está en relación a su músculo de investigación y su músculo de universidades que tiene tanto públicas como privadas. ¿Y cuál es la traslación de estas dos pantallas que le he puesto? Pues la traslación de estas dos pantallas que le he puesto es que al día de hoy solamente hay una revista, la Gaceta Médica Boliviana, que ustedes pueden ver ahí, que es la única que está en Scopus en todas las áreas de Scopus de todo el país de Bolivia. O sea, toda la República de Bolivia solamente tiene una revista en Scopus. Esto no guarda una relación, no tiene una correlación con el músculo de investigación, el número de revistas que tiene Bolivia, que ya les digo que es indeterminable, porque nosotros nada más que podemos analizar lo que está en Scopus y lo que está en WOS. Entonces, aquí sí que tendríamos que apuntar que Bolivia tiene que crecer. Lo bueno de estar abajo es que uno tiene mucho potencial de crecimiento. Cuando nosotros éramos los números uno en Scopus, en estudios culturales, nada más que podíamos bajar o mantenernos. Afortunadamente conseguimos mantenernos, pero lo normal hubiera sido que bajáramos. ¿Por qué? Porque cuando uno está arriba, solo puede mantenerse o caer. Bolivia está muy bajo. Una sola revista en Scopus, con todas las revistas que tiene Bolivia, son muy pocos. Entonces, todo lo que podemos hacer es crecer, porque obviamente la Gaceta Médica Boliviana, que además está en un cuarto cuartil, tampoco está en un nivel muy alto. El cuarto cuartil es muy peligroso, en tanto en cuando Scopus hace reajustes, obviamente no salen las revistas que estén en el primer cuartil ni en el segundo, pueden salir revistas que estén en el cuarto cuartil, que estén. Scopus nos lo permite ver, SJR ya les digo como una foto fija no nos lo permite ver, pero Scopus si nos lo permitiría ver si está increciendo o si está decreciendo. O sea, si su factor de impacto, que después hablaremos brevemente de él, está en crecimiento, obviamente esa revista no va a salir, pero si su factor de impacto está disminuyendo con respecto a los años anteriores, tiene posibilidades de salir por pérdida de impacto, uno de los componentes de la calidad que después veremos. Entonces ya les digo, podemos movernos en distintos aspectos, esto después mi compañero lo analizará, pero Bolivia lo que tiene es potencial de crecimiento. En tanto en cuanto está abajo, tiene revistas, tiene universidades. Y nosotros, en qué deberíamos de centrarnos? Bueno, en centrarnos en que cada una de las revistas que está aquí presente y a todas las que pueda llegar nuestro mensaje, no tiene que obsesionarse en el tema de la indexación.
Normalmente nosotros trabajamos en bastantes países latinoamericanos y en bastantes universidades de aquí, de España, donde hay una preocupación, yo no llamaría enfermiza, porque no podríamos llamarla enfermiza, pero sí exagerada con el tema de las indexaciones. Y nosotros decimos que lo importante es la calidad, y por esta presentación habla de calidad y habla de revista científica, en tanto en cuanto que una revista que consiga altos estándares de calidad, los demás, parafraseando la parábola bíblica que decía, dadme fe y todos los demás se os dará por añadidura, dadme calidad y las indexaciones vendrán. Todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, cuando trabajamos factores de calidad, que después veremos el decálogo de calidad que presentábamos dentro de Comunicar, con 10 puntos, lo teníamos estructurado en el plano de calidad, si conseguimos que nuestra revista tenga una alta calidad, las indexaciones vendrán. Vendrán desde las más básicas, desde las más regionales, a las que sobre todo nos interesan. Nos interesan que un buen número de revistas de Bolivia accedan a Escopo y aquellas que lo consideran conveniente por sus campos de conocimiento accedan a WOS, tanto a lo que sería JCR o lo que sería ECI, las EMERIC. ¿Y qué es lo primero que hay que construir? Hay que construir comunidad. Nos encontramos, ya les he dicho, no solamente en esas revistas grises que comentábamos, sino que nos encontramos en muchísimas revistas que son acciones personalistas, son proyectos vitales muchas veces, porque hemos visto editores con 25, 30, 35 años hasta que se jubilan, y una vez que se jubilan, ya les digo, la revista desaparece o tiene alguien que lo herede y que haya compartido con el equipo editorial, o esa revista muere. Pero una revista científica no puede ser una labor personal, tiene que tener un alto componente de sostenibilidad. Y a, va a pivotar sobre todo en tres patas, en un trípode. Va a pivotar, obviamente, en un buen equipo editorial. No hablo de editor, siempre hablamos de equipo editorial. ¿Cómo de grande? En relación con el flujo y movimiento de artículos y visibilidad que quiera o pueda tener. Pero va a tener un fuerte componente a nivel del staff, del equipo editorial, con sus distintos editor jefe o editora jefe y editores asociados, con sus consejos científicos, con sus comités científicos, y esta sería una de las patas del trípode. Una segunda pata del trípode nos estaríamos refiriendo obviamente a los autores o potenciales autores. Aquí meteríamos también lectores o simpatizantes. Obviamente, ya verán ustedes cuando hablemos de los criterios de calidad, como nosotros hablamos, el último criterio de calidad, lo importante es el autor y como máxima el autor. Todo tiene que pivotar por el respeto al autor, por la contemplación del autor. Y una tercera pata de ese trípode sobre el que puede pivotar o sustentarse la calidad de una revista, tienen que ser los revisores. Un buen consejo de revisores internacional. Entonces, si creamos comunidad científica que esté aglutinada en torno a una revista científica, tenemos que crecer no tanto en número en el bloque de editores, sino en calidad, sí mucho el número en el bloque de autores, aunque tendremos que restringir nuestra publicación, pero sí poder llegar a muchas personas y crecer mucho en cantidad y en calidad en los consejos de revisores. ¿Vale? Entonces, por avanzar un poquito, ya les digo, le voy a dar la palabra a mi compañero Ignacio, que ni siquiera lo he presentado, es el profesor Ignacio Cuader, catedrático de la Universidad de Huelva. Ha sido durante más de 30 años el editor jefe de esta revista que les he comentado, la revista Comunicar, con una gran vocación latinoamericana. Su subtítulo de la revista Iberoamericana, en su momento le poníamos de comunicación y educación. Y Ignacio, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Un saludo a todos, a todas los que estéis presentes en la sala. Los editores para mí son casi como mi familia. Me he sentido siempre muy en casa de todos. Y bueno, simplemente por ratificar esta conversación, esta reflexión que está haciendo el doctor Hernando, que yo creo que es de interés para todos, de la importancia de la calidad de las revistas científicas. Él lo ha dicho muy claramente. Si una revista no tiene calidad o no aspira a tenerla, lo mejor que hace su editor y su universidad es cerrarla. Y esto es así porque una revista que no tiene calidad ni aspira a tenerla
es un fraude para el editor que consume un tiempo que no se compensa, para los autores que confían en publicar una investigación que les ha supuesto muchas horas de trabajo para que finalmente sea visible para muy pocas, y entonces no merece la pena ese esfuerzo tan grande que hay que hacer, ¿no? Como él comentaba, Bolivia es un país con un potencial inmenso de crecimiento. Desgraciadamente, las revistas que se publican en Bolivia no están en el concierto internacional. La ciencia boliviana no sale al exterior. Los investigadores bolivianos publican en revistas locales que desgraciadamente pueden hacer un gran esfuerzo, sin duda, pueden hacer un gran esfuerzo, pero no se compensa. Entonces, por eso es tan importante este tipo de sesiones como la que tenemos hoy, para que tomemos conciencia. Yo recuerdo que siendo editor de mi revista, como Ángel comentaba, fui editor 30 años de una revista científica que surgió casi de la nada y se convirtió en la primera revista científica del mundo en su área, por encima de universidades como Harvard, como Oxford, como Cambridge, algo complicado de conseguir, pero posible y viable. Bien, pues recuerdo que también asistí a un seminario que fue para mí un shock en el año 2000, cuando un evaluador de revista científica nos dijo, aquí estáis 300 revistas, sobran 280. Más de 20 revistas no van a estar llamadas a la excelencia. Me pareció una cifra muy ridícula, pero para mí fue un acicate. Un acicate en el sentido de decir, yo quiero estar entre esas 20 revistas. ¿Qué hay que hacer? Y a partir de ahí, todo nuestro equipo se hizo un plan proactivo para intentar conseguir los parámetros de calidad científica que a nivel mundial están estipulados, porque no hay nada nuevo sobre la Tierra. Casi las investigaciones parten sobre milésimas mejoras, porque ya muchas cosas, por fortuna, el ser humano ha podido hurgar e indagar, ¿no? Y bueno, pues ahora el doctor Hernando nos va a presentar 10 10 características que debe tener una revista científica de calidad, ¿eh? Algunas son síntesis, pero es nuestra experiencia como editores de tantos años las que nos han permitido pues entender que para que una revista tenga impacto tiene que tener calidad. Como él decía, el impacto es siempre una consecuencia, no una causa. El gran problema de los editores que interpretan que el impacto se puede manipular, puede ser causa. Y ahí hay un gran error, no solamente ético, sino en algunos casos legal, ¿eh? El impacto es la consecuencia de la visibilidad de un buen producto. Y por eso hay que partir de un buen producto, una gran visibilidad y, en tercer lugar, como os decía él, en esas tres grandes fases que tiene que tener la calidad de una revista científica, en tercer lugar, el impacto. Buen contenido, buena visibilidad y buen impacto. Esa es la regla de la revista científica de calidad. Lo hemos desglosado en 10 criterios, en 10 parámetros, que si tienen curiosidad pueden verlo con más detalle en la revista científica Comunicar, en un espacio que se llama Decálogo de la Calidad. Y bueno, pues no sé, Ángel, si tú quieres explicar o explico yo de forma breve, no sé cuánto tiempo tenemos, creo que nos queda un ratito. Como tú quieras, si quieres empiezo yo y después tú matizas Correcto. siempre has sido el editor jefe. Yo hago un barrido. No queremos centrarnos mucho porque sí le comentamos a Más y a Edgar que sería interesante. Disponíamos de una hora, de la que ya hemos utilizado la mitad del tiempo, 30 minutos. Yo les dije que pudiera ser interesante, ya que estamos entre hermanos, amigos, compañeros y colegas, editores, pues que ellos nos lanzaran algunas preguntas, aunque fueran muy rápidas, que pudiéramos tener un mínimo de intercambio que nos permite la pantalla. Obviamente, si estuviéramos ahí sentados, acotaríamos. A nosotros lo que nos gusta es que nos hagan preguntas y nosotros contestar, pero como nos lo permite, la plataforma nos lo permite, dejar un tiempo para preguntar. Entonces, ya les digo, viéndolo muy brevemente, nosotros creemos en la calidad. El impacto vendrá después. Normalmente a los editores que no tienen revistas indexadas, ellos, su palabra es cómo entro, cuándo entro y qué hago para entrar. Y nosotros le decimos, vamos a hacer muchas cosas y al final entrará, pero vamos a hacer procesos de calidad. Entonces, está claro que una revista tiene que tener impacto y prestigio, parece lo primero, impacto. Pero el impacto no solo en unos primeros momentos no está medido por la base de datos. Incluso cuando usted entra en la base de datos en Scopus o en Word, va a tardar un tiempo en el que le ponga el impact factor, el JIF o el JCI en el caso de WOS y el site score en caso de Scopus, en que ya aparezca usted, porque tiene que pasar un tiempo. Y ese tiempo WOS lo mide de los 2 últimos años, Scopus antes lo medía por 3 y ahora lo mide por 4, si después nos da tiempo, si lo consideran, lo veríamos. Entonces, ese impacto
va muy unido al prestigio. ¿De dónde viene esa revista? ¿Quién es el componente de ese equipo editorial? Porque dice mucho. ¿Cuáles son las políticas de esa revista? ¿Cuál es el foco y cuáles son los calls, los llamados autores, los call for paper que realiza? ¿Quién es el sponsor o quién es el respaldo? Eso viene de una universidad, viene de un colectivo señero. Ya les digo, en los primeros momentos, antes de entrar al impacto real, una vez que uno entra en WOS o uno entra en Scopus, al tiempo le aparece un site score o un impact factor, que es un número que lo rankea en cuartiles si lo parte entre 4, en percentiles si lo parte entre 99 o en eneatipos si lo parte entre 9 y ya te aparece un numerito y ese es tu factor que es simplemente una división entre el número, tenemos en el numerador el número de citas recibidas y en el denominador lo que vamos a tener es el número de artículos publicados. Pero en un primer momento una revista empieza a moverse. Ahora mismo estamos nosotros asesorando una revista en un país hermano, en Ecuador, que ha nacido hace relativamente poco, pero a la que yo ya le pronostico un alto impacto y prestigio todavía no medido por bases de datos. ¿Por qué? Porque está sustentada en una comunidad internacional. Luego va a tener una posibilidad de difusión y de visibilidad muy alta. Y porque las personas que la están gestionando tienen prestigio en su campo del saber, en su campo académico. Entonces yo digo, este impacto y prestigio, que después será un numerito con decimales, con un decimales o con dos decimales al día de hoy, al comienzo sobre todo va relacionado con el prestigio, con la calidad y con lo que quiere importar. Otro criterio de calidad claro es la visibilidad y el acceso. La última vez que hemos estado, bueno, la última y la primera, yo nunca había estado en Bolivia, pero hemos estado en Santa Cruz hace unos meses y a los compañeros y compañeras que estaban allí de equipos editoriales, yo les hablaba de estrategias de visibilización. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener un buen producto? Tenemos que tener un buen producto. Una revista, al día de hoy, que ya el formato papel es subsidiario para aquellos que todavía nos gusta el papel, pero que todos los canales y todas las evaluaciones y las auditorías que nos van a hacer y los procesos de acceso a WOS o a Scopus van a ser por nuestra página web, tiene que tener una buena web. Bien hecha, utilizando JS o cualquier sistema de gestión perfectamente actualizado. Pero ojo, no solamente basta con tener un buen producto. Usted puede hacer una página web de una revista maravillosa teniendo todo lo que tiene que tener, todo lo que le piden las bases de datos que tiene que tener bien hecho, con un buen componente de contenido y un buen componente estético, pero si usted no lo hace visible, si usted no visibiliza al resto de la comunidad científica, que volvemos a repetir, cuando hablamos de ciencia, hablamos del plano internacional, no solamente de Bolivia, si usted no lo visibiliza a nivel internacional, ¿quién lo lee? No lo lee nadie. Es poner, como le decimos siempre a nuestros doctorandos, termina usted la tesis y la guarda en un cajón, esa tesis nunca la leerá nadie. Entonces tiene que tener visibilidad y posibilidades de acceso, un buen sistema, un buen flujo y posibilidades de llegar. Va unido a la visibilidad y el acceso. Eso sería otro puntal de calidad. ¿Cuánto pesa cada uno? No lo sabemos, pero todos son componentes de la calidad. Y es el todo suma que hablamos nosotros y nada resta. Un tercer punto que además en determinados contextos latinoamericanos no se entiende bien es el tema de la puntualidad. Es puntualidad y seriedad. Ya ven ustedes que no hablo de la seriedad, que mis colegas latinoamericanos, al menos todos los que yo conozco, son gente bastante seria, pero no todos son bastante puntuales. Y el tema de la puntualidad en la revista científica es básica. Si usted dice que el número de la revista aparece el 1 de enero, el número aparece el 1 de enero, no el 25 de enero o el 18 de febrero. O sea, hay que ser muy puntuales. Si usted publicita sus tiempos, nosotros tenemos una empresa que por ahí ha aparecido ante el logo, Medial Journal, que nos dedicamos al asesoramiento de revistas científicas y a la formación de investigadores. Cuando nosotros hablamos con nuestros investigadores, además, a la formación de investigadores, bajo una frase que es cómo publicar en revistas científicas de impacto. O sea, nosotros no le vamos a enseñar metodología, que podríamos hacerlo de investigación, sino cómo publicar en revistas científicas de impacto. Y le decimos, para usted seleccionar una revista, la revista tiene que tener publicitados los tiempos. O sea,
¿Qué número de días se tarda en el proceso de estimación o desestimación cuando entra a través de los JS el manuscrito? 25 días, 30 días, 35 días. Vale. Si el artículo es desestimado, nada, pero si el artículo es estimado, pasa a revisión por pares. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de revisión por pares hasta que el artículo es aceptado totalmente o con cambios menores o mayores o es rechazado? Esto tiene que estar publicitado y tenemos que ser muy puntuales. Y nos encontramos muchas revistas latinoamericanas, también algunas españolas, que eso de la puntualidad es como si no fuera con ello. Y no es correcto, entre otras cosas además, porque las bases de datos, cuando te hacen el triaje para ver si pasas o no pasas, hay un triaje editorial que te controlan la puntualidad. En todos nuestros manuscritos, aparte de que en la normativa para autores aparezca esas fechas, esos hitos que hemos comentado, tiene que aparecer la fecha de recepción, la fecha de revisión, la fecha de aceptación, si tiene First Online, si tiene preprint, la fecha de preprint y la fecha de publicación. Y eso es fácilmente controlable. Si no está, el auditor te lo pide. Y si está, el auditor lo comprueba. Entonces ya digo, tenemos que ser muy puntuales y serios, por supuesto, pero esto se nos da. O sea, eso se nos supone, la seriedad se nos supone, pero hay que ser puntuales y serios. Y muy rigurosos en el proceso. ¿eh? Si nosotros vamos a tener un buen flujo editorial, vamos a tener un compromiso, nos vamos a comprometer a unos tiempos, el proceso tiene que ser muy riguroso y transparente. Una de las cosas que mira siempre tanto Scopus como vos es la transparencia. Internacionalización y transparencia y puntualidad son tres palabras clave. Entonces, el proceso tiene que ser muy, muy riguroso y tiene que ser transparente. Igualmente, tenemos un quinto punto que hablamos de ética y compromiso. La ética es fundamental. El no tener, por ejemplo, normativa ética en una revista es causa de exclusión de Scopus. Nosotros hemos visto más de un informe cuando empezamos a asesorar alguna revista o una universidad, si esa revista ya ha postulado a Scopus y Scopus le ha dicho que no. Lo primero que le pedimos es el informe de desestimación, el informe. Y en esos informes nos hemos encontrado ya en un par de ocasiones en no tener el código ético o tener el código ético y no estar suscrito a COPE, a esa entidad. Entonces, la ética es fundamental y la ética tiene tres patas. O sea, la ética conforma derechos y deberes. Entonces, va a haber unos derechos y deberes, obviamente, del Estado, de los editores, va a haber unos derechos y deberes de los autores y va a haber unos derechos y deberes de los revisores. Entonces, ahí hay una trilogía, tres patas que tiene que tener el código ético. Un código ético que tiene que comprometer a editores, a autores y a revisores. El tema de la gestión editorial, que sea fluido, que sea claro, que sea transparente, que sea puntual, como hemos comentado antes. El punto 7 es básico, y ya lo hemos comentado, es la creación de una comunidad científica. Una revista que no esté sustentada por una comunidad científica tiene los días contados, no tiene ninguna sostenibilidad, no tiene posibilidad de canalización. Conforme nosotros aumentamos nuestra comunidad científica, aumentamos la difusión y visibilidad de la revista. Y hay bastantes estrategias. Allí en Santa Cruz estuvimos analizando, creo recordar que 25 o 30 estrategias de visibilización. Obviamente, tenemos que estar con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿no? Eso de nuevas tecnologías, ya algunas son muy antiguas, pero tenemos que estar apuntándonos a todo el tema de las tecnologías. Oye, si aparece que los jóvenes necesitan mayor responsividad o ven a través del celular estos artículos, oye, pues la página web tiene que ser responsiva y tiene que verse a través del celular, porque ya tenemos detectado que la gente joven, sean docentes o no sean docentes, o sean doctorando, está tirando más del celular que de la computadora. Que, oye, que existen procesos para ver lo que sería índice de plagio, índice de coincidencia cada vez más sofisticado, nosotros entramos en ello. ¿Qué decir de cómo vamos a utilizar o cómo vamos a detectar esa inteligencia artificial? O sea, vamos a apuntarnos no por las modernuras de decir, vamos, somos los más modernos, no, porque cuando aparece una nueva tecnología, y por eso hablamos de tecnología emergente, tecnología que nos pueden ayudar, no tenemos que ser reacios a implementarla. Nosotros probábamos muchas cosas, obviamente todo no seguía para adelante, seguía para adelante aquello que tenía una relación coste-beneficio adecuada.
También es muy importante el tema de la originalidad y del progreso. No podemos publicar investigaciones sobre temáticas ya cerradas. Esto está muy unido con las temáticas emergentes que se utilicen en los call for papers. Un artículo tiene que ser original, ¿eh? Algo que, bueno, puede haber una replicación, puede haber procedimientos de replicación de una investigación, esto está adecuado, dentro tiene una cobertura metodológica, pero una investigación tiene que ser original. No podemos publicar continuamente, nos están llegando al buzón de correo de la mayoría de los investigadores de este mundo, al menos a mí me llegan mucho, revistas Predator que me piden una nueva versión de un artículo que yo publiqué hace 5 años, o de una investigación que publiqué hace 5 o 10 años. Esto no vale para nada, ¿eh? La ciencia tiene que ser original, ¿eh? Original y buscando el progreso. No es la ciencia por la ciencia, es la ciencia por el progreso de la ciudadanía, por el progreso del ser humano. Y en último punto, que ya les dije que no por ser el último, no es el menos importante, el autor como máxima. ¿Vale? Respeto al autor, respeto a los tiempos del autor, al trabajo del autor. Respeto en la forma de responderle, en la forma de mandarle o no esas revisiones, en la forma de tener dentro de nuestra página web una serie de documentos de apoyo. Ya les digo, hay muchas cosas que podemos hacer. Si hacemos todos los procesos de calidad y aumentamos en calidad, la indexación cae, ¿eh? Antes que después, cae mucho antes de lo que pensemos. O sea, si nosotros tenemos una revista que cumpla estándares de calidad y la postulamos a World Scopus, esa revista, más temprano que tarde, entra si se cumplen todos esos cánones. Ignacio, comenta tú algo, ya he hablado yo bastante. Bueno, yo creo que estos puntos son lógicos, son consecuentes y son la expresión máxima de algo que cualquier editor que quiera tener un producto de excelencia debe aspirar. La calidad es irrenunciable. El impacto es una consecuencia posterior. Yo creo que esta es la máxima principal que deben quedarse. Igual que no hay revista de calidad sin que considere que el autor es la máxima para la calidad. Es decir, los autores son los que alimentan las revistas, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que responderle de forma educada, responsable, en tiempo, sin esperas, sin atrasos, de forma comedida, incluso que los trabajos que nos presenten no sean de la suficiente calidad que estimamos para ser publicados en nuestras revistas, ¿no? Y por tanto, diríamos que como contrapunto a la calidad estarían los males enfermizos de la ciencia, que yo centraría en dos: el plagio, la copia en su máxima expresión, la redundancia, la repetición, incluso el plagio en el sentido salvaje de intentar apropiarnos de los contenidos de otras personas. Y también hay otro muy importante, junto al plagio y la copia en un sentido global, que yo quisiera destacar. Y quisiera destacar porque muchas revistas, incluso bolivianas, caen en esta también mal enfermizo, como decía antes, que junto con el plagio y la copia se consideran como, vamos a decir, como las grandes enfermedades de la ciencia, ¿no? Y ese segundo es la endogamia, que de alguna forma también está dentro del campo semántico de la copia y del plagio, es decir, no salir de un espacio de confort sin entender, como decía Ángel, que la gran aspiración de la ciencia es la originalidad, el descubrimiento, el hacer un mundo mejor. El ser humano es el único animal que es capaz de tropezar 2 veces la misma piedra, por un lado, y por otro, ser capaz de transformar la sociedad para hacerla mejor. También es verdad que a veces la hacemos peor, y que las armas, eh, los combustibles nos han servido a veces para empeorar nuestro mundo. Pero es cierto que con la misma vía que podemos empeorarlo, tenemos las armas para mejorarlo, ¿no? Justamente esa es la definición de la ciencia, lo original. Y por tanto, cuando las revistas que hacemos publican a la gente de nuestra propia universidad, o a los colegas que conocemos, o a la gente incluso de nuestro propio país, fíjense, estamos cayendo en esa sensación endogámica que decía que es uno de los males de la universidad, y de la ciencia, de ambos, porque también la universidad cae en este mismo problema, ¿no? Por tanto, fíjense, frente a la calidad,
estaría el plagio, la endogamia y la copia, como elementos destruyentes de lo que es el concepto de la ciencia en su sentido noble de construcción de una realidad mejor a través de inventos, de descubrimientos, de maquinarias, de medicinas. En nuestro campo de las ciencias sociales, pues también se pueden construir propuestas para que la educación, la comunicación, los servicios sociales sean siempre mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que van los parámetros fundamentales que hay que orientar hoy la revista científica. Como decía Ángel al principio, en Bolivia está todo el campo virgen, porque no es que no tengamos revistas, tenemos revistas, tenemos revistas. No es que no tengamos universidades, tenemos universidades. No es que tengamos, no es que no tengamos actores, es decir, investigadores, tenemos investigadores. Pero ¿qué ocurre cuando nuestros investigadores, nuestros editores, nuestras universidades no se enfocan a la ciencia de calidad y a la visualización? Pues que no estamos en el concierto mundial. Y claro, cuando yo hago una investigación como investigador, lo que quiero y aspiro es que lo que yo haga, si es bueno, quiero que lo imiten en otros puntos del mundo, para que se pueda repetir, replicar, mejorar, ¿eh? Y avanzar ciencia. Si lo que publico lo publico en mi universidad hay una revista de educación, donde yo la creé hace 30 años y nunca más escribí, porque creo que es perverso escribir en la universidad, en mi propia universidad, porque realmente nunca quien me evalúe va a saber si lo que publiqué lo publiqué por el calor, por el valor de lo que publicaba, o bien porque conocía al editor, o porque era amigo con él, o porque tomaba café con él. ¿M? Entonces, en ese sentido, es tan importante cuidar muchísimo el factor endogámico y el plagio. Y como editores que sois, os invito a que cuidéis mucho, filtréis mucho para que vuestra revista poco a poco pueda ir ganando esa aspiración que Ángel decía de comunidad científica, aumentar el número de lectores, de revisores, de autores, para que la revista pues, pueda tener no solamente un mayor conocimiento, sino también un mayor reconocimiento, ¿eh? Porque justamente el reconocimiento es el camino hacia la excelencia. Y no sé, como Ángel decía, sería bueno que estos 10-12 minutos finales los destináramos a que plantearéis algunos puntos en torno a esto de la visibilidad, el impacto y el prestigio. Porque como decíamos, tenemos todo el campo abierto. Y bueno, cuando uno está en un entorno como España, donde tenemos casi 800 revistas Scopus, pues la verdad es muy difícil plantear nuevas revistas Scopus, porque tenemos casi como el mercado atiborrado, ¿no? En cambio, en Bolivia está todo el mundo abierto. Yo le decía a Max, a los colegas bolivianos que nos reunimos hace poco tiempo, a Edgar, que a mí me recuerda a Bolivia ahora lo que nos pasó hace 10 años en Ecuador. Cuando llegamos a Ecuador a trabajar con ellos, no había ni una sola revista de neurociencia en Guayaquil. Era la única revista que existía en Scopus. Hoy el Ecuador, un país pequeñito, mucho más pequeño que Bolivia, tiene ya 10 revistas y una a punto de visibilizarse en Scopus. Es decir, podríamos decir que la ciencia del Ecuador comienza a salir al mundo. Posiblemente no sea el número ideal para Ecuador todavía. Posiblemente puedan aspirar a tener 15, 20 revistas porque diagnosticadas las revistas del Ecuador tienen potencial para seguir aumentando. Pero claro, si comparamos con Bolivia, pues el potencial del Ecuador es inmenso, ¿no? Es decir, se han puesto, vamos a decir, las baterías antes que los bolivianos. Y ya no digamos, porque no tenemos comparativa, con Chile, ¿eh? Chile es el segundo país, tercer país de producción científica latinoamericana. Fíjense, Chile es un país pequeño, lo saben ustedes, muy largo, pero también muy estrecho, con poca población y con pocas universidades potentes más allá de las que están en Santiago, ¿no? Y aún así, Chile tiene 117 revistas Scopus, ¿eh? Una auténtica cantidad inmensa comparado con otros países como puede ser Perú también o Bolivia, ¿eh? Y otro caso también muy emblemático y que a mí me gusta siempre destacar, el caso de Cuba, un país con un cerco tecnológico, informático, con poquísimos recursos, casi sin papel para imprimir
y hoy por hoy Cuba, aunque ha ido descendiendo en los últimos años, mantiene todavía un potencial científico importante, ¿no? Bueno, no quisiera hablar más porque esto da para mucho, podríamos estar mucho tiempo hablando. Era una simple introducción sobre la calidad que nos pidió Max. Sería interesante, si Ángel te parece, que nos hicieran alguna consulta, alguna pregunta. Pedimos que hagáis preguntas que sean de carácter genérico, que puedan afectar a todo el mundo, no plantear cosas personales. En el caso de que algún editor tenga algún tema personal, estaremos el doctor Hernando y yo encantados de recibirla por correo electrónico y seguro que os vamos a contestar. Así que, por favor, preguntar alguna cosita que pueda venir bien a todos. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos Una días. consultita. Yo veo que aquí en Bolivia el gran problema es el tema económico. Creo que no hay una política del gobierno, por decirle, para incentivar el tema de la investigación. Si bien se hace investigación en las universidades, pero son más, como le dijera, son más para anaqueles, por decirle, no es tenerlos en biblioteca. Y no estamos haciendo una investigación real que aporte a la sociedad, que aporte con tecnología. Y eso es por falta de presupuesto. Entonces, ¿cómo podemos manejar nosotros desde la universidad ese tema del presupuesto? Eh, Eh, ¿Tú contestas, Ángel? Gilmar entiendo que estaba hablando, ¿no? Porque no lo he visto, pero era el que nos aparecía. No sé. Gilmar era, ¿no? Mira, esto lo podríamos analizar, yo le di un pequeño apunte, en dos planos completamente distintos. Obviamente, para la investigación hace falta dinero y para la publicación hace falta dinero. Pero depende del campo, por ejemplo. En el campo en el que nosotros nos movemos, en las ciencias sociales, cuando presentamos un proyecto de investigación y nos dan $60.000 o $70.000 o $80.000, nos vienen muy bien. Pero sepa usted, Hilmer, que igual que le ocurrirá a usted, cuando nos dan 15.000 también hacemos la investigación. ¿Eh? O sea, tanto en cuanto lo que nosotros necesitamos muchas veces, oye, sería ideal poderle darle a profesionales de metodología para que nos hagan los análisis de datos, pero si no tenemos ese dinero presupuestado, lo hacemos nosotros. Entonces, ya le digo, determinados campos, obviamente, si lo que necesito es una investigación muy de ciencias puras y necesito un aparataje y una tecnología muy específica, o tengo esos aparatos y esa tecnología, o no lo puedo hacer. El dinero, ya le digo, es relativo. Y en el campo de la edición, o sea, la edición cuesta, pero bien les digo una cosa, o sea, comunicar no manejaba presupuestos. Ignacio lo podría decir mejor. Nuestro presupuesto era muy bajo. En comunicar nadie cobraba nada, a excepción del informático, que cobraba media jornada. Luego era un coste relativamente asumible. No pertenecíamos a ninguna universidad y no teníamos ningún tipo de subvención, ni la queríamos, porque eso nos hubiera muchas veces cejado y mediatizado. Entonces, claro. ¿Interesa tener plata? ¿Interesa tener dinero? Por supuesto que sí, nos facilita. En investigación, en algunos campos de investigación nos imposibilita la investigación, pero en otros campos nos facilita la investigación. Y en el campo de la edición es relativamente, o sea, todo cuesta dinero, hay que tener un dominio donde alojar. Si la universidad nos ampara, no nos cuesta nada. Si no compramos un host, compramos fuera. O sea, por supuesto, no podemos pagar a nadie, no podemos tener un servicio de traducción, no tenemos tener un servicio de revisión, de publicaciones, pero muchas veces, o sea, nosotros competíamos y ganábamos con imperios editoriales con millones de dólares y nosotros quedábamos por encima y nuestro presupuesto era ridículo, por no decir casi inexistente. O sea, el dinero no lo es todo. En el campo, ni en el campo de la investigación, ni en el campo de la publicación de revistas científicas. Ayuda bastante, pero no lo es todo. Bueno, yo Ignacio. quiero preguntar, doctor Ángel, ¿cómo está? Orlando Valdés. Hombre, Ignacio, queridísimo Orlando, a qué Ignacio tiempo también sin un verlo. saludo al doctor. Y bueno, yo quiero un poco, ahora en mi función acá como legislador en Bolivia, ¿cómo está la legislación de su país para que acá también los editores escuchen? ¿Cómo está la legislación en su país en el trámite este que tienen de las revistas científicas? ¿Cómo coadyuvan en el proceso, la agilidad?
Bueno, ustedes saben bien que aquí estamos trancados en Bolivia, en ese sentido también. Solamente un poco la experiencia que tienen ustedes desde comunicar y otros, además de este tema. ¿Contesto yo, Ángel? Sí, porque yo, Bueno, Orlando, tengo ganas de verlo, pero tomando un cafetito, que no nos vemos hace años. bueno, un saludo especial a todos los que estáis presentes en la sala. Bien, bueno, España ya es un país científico que en los años 80, hace ya más de 40, 50 años casi, hizo una política científica potente de apoyo a la investigación desde el ministerio, desde las universidades, y hoy día es el noveno país del mundo en ciencia. En algunas áreas como educación es el tercero del mundo en producción científica, en comunicación igual. O sea, hoy España es un país que está posicionado conforme a su PIB. Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, España, Reino Unido, estamos ahí compitiendo en esos puestos de liderazgo internacional. Yo creo que no es comparable con Bolivia, ni en masa poblacional, ni en universidades. Yo creo que es mejor, Orlando, que plantear la comparativa con España, que obviamente podemos servir como apoyo, como estímulo, como asesoramiento. Nuestra comparativa tiene que estar en los países del entorno, en ver qué está haciendo el Perú, qué está haciendo Ecuador, qué está haciendo Chile, qué está haciendo Argentina, qué está haciendo Paraguay. En concreto, en Paraguay, ahora mismo hay un proyecto del ministerio, por el que van a apoyar a 18 revistas para que se conviertan en Scopus, en El Cielo y en DOAG. Bueno, yo creo que ese tipo de políticas ministeriales son buenos que se pongan en marcha. Si no se ponen en marcha, por ejemplo, en el Ecuador se invirtió mucho en los investigadores y no se invirtió nada en las editoriales de revistas, en las revistas. Pero ¿qué ocurre? Que las universidades apoyaron. Nosotros hemos tenido como 5 o 6 asesorías en el Ecuador con diferentes universidades y algunas con resultados fantásticos, de revistas que inicialmente eran revistas locales, con poca preocupación internacional y que hoy día están compitiendo con las revistas internacionales porque son revistas Scopus Q2, Q3. Entonces, en este sentido, ¿qué quiero decir? Creo que hay experiencias enriquecedoras en el contexto latinoamericano, en la América Andina, que podríais aprovechar para que fueran referencias en vuestro país, ¿no? Entonces, ahí yo efectivamente creo que hay como un triplete, los investigadores, las universidades y el ministerio. Pero es verdad que una mesa con tres funciona mejor que una mesa con dos, que se puede caer, pero mejor tener una mesa con dos patas que no tenerla con ninguna. Entonces, si no tenemos al ministerio, intentemos conseguir. Y ahí la labor de Orlando como gestor político tiene que ser importante. Pero si no conseguimos el ministerio, hagamos la apuesta de las universidades y hagamos la apuesta de los investigadores. Al final, yo la pregunta anterior la trastocaría. Diría que no es un problema económico, es un problema de formación y de mentalización. Hay muchas cosas que mentalizado y formándose cuestan poco o nada. ¿M? En cambio, podemos tener muchos recursos. Ha habido países que han gastado muchos y lo han gastado muy mal. Por tanto, obviamente el tema económico ayuda, coadyuva siempre, siempre, pero que a veces con pocos recursos se puede hacer mucho, todos lo sabemos, en las casas, cuando tenemos pocos recursos en nuestras casas, podemos comer una comida muy rica que cuesta poco o comer una comida que alimente poco y que cueste mucho, ¿no? Pues igual, aquí lo importante es la motivación, la mentalización y la formación. Si nos formamos en investigación y en publicaciones, obviamente nuestro país empezará a despuntar. Ojalá pueda colaborar con nosotros el ministerio y haga que esto se canalice más fácilmente como está haciendo en el Paraguay, o como hicieron en Colombia o como hacen en Chile. Pero en todo caso, creo que lo que se puede hacer en Bolivia es tanto, 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 que los que estáis ahí en la sala y los que estáis conectados virtualmente, tenéis encima de vuestra cabeza a partir de hoy un gran interrogante, ¿eh? Porque la ciencia pasa en gran parte por tener buenas revistas y buenos investigadores. Si no cultivamos esto, el país siempre estará a la retaguardia, de lo que es la investigación mundial. Y los grandes países se destacan porque tienen investigación. Yo estoy convencido que hay muchas cosas que investigar y muchas cosas que se investigan en Bolivia, pero también estoy convencido que todo se queda en ciencia local, o gran parte, ¿no? Los datos de producción científica que nos indicaba el doctor Hernando cuando empezamos son muy tristes, al lado de países que están en guerra o que son países tercermundistas, en un sentido muy, muy claro.
yo creo que en Bolivia, por lo que conozco de las universidades, hay universidades que hacen un papel importante, ¿no? Y por eso hay que ponerlo en valor y se pone a través de revistas de calidad. Bueno, pues estamos ya en el límite del tiempo que nos habían estipulado. Los organizadores tienen la palabra. Muy bien, bueno, estamos casi al tiempo. La última pregunta, por favor, le rogaría. Ujú. Buen día, profesor. En este caso de la ética y de la calidad, ¿cuándo se tiene que rechazar? Porque, bueno, no cumple los mínimos de los requisitos. Es una pregunta excesivamente amplia. O sea, se puede rechazar. Hay que hacerle conocer al autor el rechazo que está teniendo de manera genérica o detallada del por qué está siendo rechazado su artículo. Nosotros lo hacíamos de manera detallada en los dos procesos. Ya le digo, usted sabe que cuando llega el artículo a la revista, antes de pasar a revisión por pares, tiene una revisión de edición. La Sí, revisión sí. de edición comprueba que el campo temático, que la línea de investigación, que el campo de la revista, que la extensión, que el número de palabras del astra, palabras clave y del título, que la estructura, etcétera, etcétera. Sí. El artículo no pasaba revisión por pares, sino que era desestimado, se describía brevemente las causas de desestimación. En el caso de que el artículo es rechazado, se pone en revisión por pares, pasa por el proceso de revisión. Nosotros, eso era totalmente claro y transparente, anonimizando el nombre del revisor, se le entregaban, se le mandaban los informes de revisión. Los informes de revisión, el protocolo de revisión que utilizan los revisores de comunicar es público y lo conocen los autores y tiene un doble contenido cuantitativo. Y se le mandaban y para que él pudiera ver y pudiera, en un buen sentido además, obviamente, si algún revisor no cumplía ese respeto que comentábamos antes, tanto Ignacio como yo, ese informe no se le mandaba. Pero nosotros no poníamos dos revisores, normalmente en los últimos periodos estábamos en torno a 13, 14, 15 revisores para cada manuscrito. Y se le mandaban las fichas de revisión anonimizadas para que pudiera perfeccionar su artículo, para que lo pudiera optimizar y mejorar. El tema de la ética es de los puntos más importantes, ¿eh? para para una revista científica, porque la ética afecta no solamente a los editores, no solamente a los autores, también a los revisores. Diríamos que son los tres roles activos en una revista, en una publicación. Hay un cuarto rol pasivo, que es el rol del lector, que ahí, bueno, también hay factores éticos que le afectan, pero diríamos que no son activos, ¿no? Entonces, nosotros siempre dedicamos muchísimo tiempo en nuestros cursos formativos a la ética en la revista científica, porque es un tema crucial, ¿eh? Si no hay ética en la investigación y en las revistas, entramos en sistemas perversos y nos llevan a las revistas Predators, que es algo que todos tenemos que demonizar, porque realmente es la perversión de la ciencia. Es la comercialización sin más, sin escrúpulos, de todo lo que supone el trabajo científico. Y por tanto, hablar de predators y hablar de éticas y hablar de antiplagio son elementos sustantivos no solamente cuando se recibe un artículo, sino en todas las fases del proceso. Así que apuntaros a estos temas. Tenemos en Comunicar un club de editores, ¿eh? Si ponéis en Google Club de Editores Comunicar, os va a aparecer un blog que tenemos hecho, gratuito, para los editores de todo el mundo, para formarlos en cómo ser buenos editores, en los temas éticos. Justamente me he acordado porque tenemos 5 posts, 5 entradas en ese club de editores, donde hablamos de los temas éticos, ¿eh? Tenemos también una escuela de revisores y una escuela de autores, ¿eh? Son 3 WordPress, 3 blogs que pretenden la formación de investigadores, tanto en la vertiente de editores, de revisores y de autores, que son los 3 papeles que a veces intercambiamos, porque yo soy editor, pero también tengo que ser autor y también soy revisor. Acabo ahora mismo de recibir, miren, de Chile un proyecto de investigación para que lo chequee y lo revise y dé mi visto bueno para que se aprueba o no, ¿no? Estamos así, revisando en México, en el CONACYT,
revisando en Cenecit de Ecuador, en Conciencias de Colombia, en Ambur de Italia, en la FCT de Portugal, es decir, los diferentes organismos que evalúan proyectos de investigación, porque esa es otra estrategia ministerial muy importante, apoyar la revista científica y apoyar convocatorias de proyectos de investigación estatales, que sean los que dirijan la investigación del país. Sé que son momentos difíciles en Bolivia, lo sé, porque tanto Ángel como yo somos enamorados, somos casi latinoamericanos y sabemos que se están pasando difíciles momentos, no solamente en Bolivia, en todo el mundo, ¿eh? Piensen también en Norteamérica en este momento. Pero tenemos que avanzar, ¿eh? Y la investigación y la revista científica es elementos fundamentales para el progreso de los pueblos. Estoy seguro que toda la gente que está ahí en la sala, como los que nos están escuchando, están convencidos de esto y ahora tenemos que hacer medidas, ¿eh? Para que nuestros ministerios, nuestras universidades, pues se crean esto y pongan en marcha mecanismos para avanzar en la investigación, en los proyectos y en las revistas científicas de calidad. Muchas gracias. Estimado Ignacio, Ángel, por favor, tengo dos preguntas que, bueno, son muy puntuales. Entonces, les voy a ceder a estas dos personas que realmente están muy entusiasmadas, ¿no? Con la exposición. Entonces, les vamos a ceder la palabra para no cortarles y dejarles con la duda. Gracias, buenos días al expositor y a todos los presentes. Me gustaría, por favor, hacerle una consulta. ¿Cuántas son las fases de revisión que debe ejecutarse en un artículo científico para que éste pueda ser publicado? Eso entraría directamente en la normativa para autores extensos. Eso decide el equipo editorial. O sea, nosotros, por ejemplo, no hacíamos una primera y una segunda o una tercera fase de revisión, que hay revistas que lo hacen. Hacíamos una sola fase de revisión, pero no poníamos 2 revisores, poníamos 13 o 14 o 15 revisores. Y el artículo era rechazado o aceptado con todas sus matizaciones. No existe un estándar. Hay revistas que hacen una primera carga de revisión y vuelven a hacer una segunda carga de revisión. O sea, el objetivo por el camino que cojas es que ese revisor sea chequeado por pares científicos de ese campo de especialización. Pero no hay un número estándar de que tengan que ser dos pases de revisión, 3 pases de revisión o un solo pase. Lo ideal es que pase por un buen número de revisores y que los protocolos sean claros y, en nuestra opinión, que sean cuantitativos. Las revisiones y los revisores son otro capítulo fundamental en una revista científica, ¿eh? Un capítulo que necesariamente hay que dedicar tiempo, los call for reviewers, la convocatoria de revisores, la calidad de los revisores, su formación, su cualificación, los sistemas de fichas de revisión. O sea, hay aquí como muchos elementos que entran en fase, ¿no? Como dice Ángel, no hay un solo sistema. Parece que el sistema menos malo que se ha inventado hasta el día de hoy es el sistema de revisión por pares ciegos, pero que hay dentro del sistema de pares ciegos hay diferentes modalidades y diferentes fases. Yo creo que más bien la fase, no escuché tu nombre porque no creo que no dijiste tu nombre, pero la fase depende en gran parte del volumen de artículos que recibe una revista. Miren ustedes, nuestra revista recibía 1.300 artículos al año para publicar 40. O sea, la tasa de aceptación era del 2%. De cada 100 artículos que llegaban, 2 se aceptaban para ser publicados. ¿Eso qué significaba? Pues que tenía que haber como diferentes fases, de estimación, desestimación, aceptación, un conjunto de revisores, baremación. Y por tanto, diríamos que los sistemas de revisión, dentro de unos parámetros internacionales, todos son válidos siempre que estén publicados en la normativa, sean transparentes. Los revisores, los autores sepan cómo se les revisa, con qué ficha de revisión se emplea, que sea transparente incluso y público el sistema de revisión que se va a emplear y las fichas de revisión que se van a utilizar. Entonces, realmente este es un campo también muy amplio. Lo que sí te quiero decir que eso no hay un estándar único, sino que depende de muchos elementos contextuales, y tanto del volumen de artículos como se recibe, como las propias dinámicas y mecánicas que el equipo editorial haya implementado. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta bastante puntual y ahí cerramos, por favor. ¿Listo? Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Jessica y soy estudiante de psicología de la Universidad Adventista y me pareció muy interesante el tema de la visibilidad y acceso. He visto, ¿no?, en esta plataforma Twitter que igual se publican como resúmenes de las
los artículos, de algunos artículos que se han publicado. Y ahora este tema, ¿no? De quizás nosotros podemos investigar, podemos publicar, pero no tiene esta visibilidad. Y por más que sea un artículo de calidad, va a estar archivado, ¿no? Guardado y quizás no va a tener un buen uso o quizás hay muchos artículos que he visto que realmente son muy buenos, pero no tienen mucha visibilidad, no tienen muchas citas tampoco para que... Entonces, ¿en qué forma podemos hacerlo visible? Tenemos que entender también que hay como que esta área tecnológica, ¿no? Incluso hay videos de TikTok, quizás en este tema de artículos, quizás podría bajar un poco la calidad si hacemos de esta forma visible y accesible también. Jessica, le contesto yo. Le contesto por el final. Mire, yo también soy psicólogo y hay una revista, Apuntes de Psicología, del Colegio de Psicólogos de España, que hacía una doble versión. Hacía la versión de investigación que se publicaba en la revista, Apuntes de Psicología, y después había, el mismo colegio tenía una revista divulgativa que se llamaba Infocod Online, donde a los autores que habíamos publicado en la revista científica nos pedían una versión divulgativa de nuestro artículo para moverlo. O sea, de todas maneras, le comienzo por el principio. La mayor visibilidad que se alcanza cuando usted publica un artículo en una base de datos internacional, léase Scopus o WOS. En el momento que su artículo es publicado ahí, cuando alguien quiere hacer la construcción del estado del arte de su propio artículo, tiene que tirar haciendo una búsqueda avanzada con descriptores y sale. La mayor visibilidad es entrar en bases de datos internacionales. Después, ya le digo, la última vez que estuvimos allí en Santa Cruz, hablamos de 20 y tantas estrategias de visibilización, que si quiere usted me pone un corrillo, le comparto la presentación para que la vea. Mm. Sí, yo creo que esa es la línea, es decir, la visibilidad es un factor fundamental, pero no está con, vamos a decir que la visibilidad social no está reñida con la visibilidad científica. Ambas son necesarias y se pueden compartir. Bueno, un saludo especial a todos. Esperemos que sigáis trabajando, tanto los alumnos como los profesores, como los editores. Este es un tema importante. Yo agradezco a los organizadores que se haga este tipo de encuentro. Creo que hace falta muchas reflexiones en el ámbito de la comunidad científica boliviana para que podamos seguir trabajando en este campo. Muy bien, les quedo muy agradecido. Les vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias al doctor José Ignacio Aguadet y al doctor Ángel Hernando de España. Un abrazo fraternal a la distancia. Excelente la participación. Nos han dado muchas luces y seguramente vamos a estar en contacto con